fin de semana. Muy bien, empezamos entonces con nuestra ronda de entrevistas. Ya lo había anunciado Fernando. Estamos con Jesús Salazar Nishi, él es presidente electo de la Sociedad Nacional de Industrias. Asume la próxima semana, el jueves 9, va a reemplazar al ingeniero Ricardo Márquez Flores y le damos la bienvenida, señor Salazar. ¿Cuál es su visión del rol de la Sociedad Nacional de Industrias frente a la crisis que tenemos encima, no solamente económica, sino también política? Muy bien, muy buenos días, Mabel, Fernando, Carlos. Buenos días. Buenos días con toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. En efecto, estamos en un proceso de cambio dentro de la Sociedad Nacional de Industrias y el nuevo comité ejecutivo que me honro en presidir tiene claro que el rol de los gremios empresariales en el Perú tiene que cambiar. Ya no somos un grupo de empresarios que nos juntamos solamente para ver los intereses de nuestras industrias, de nuestras empresas y, como es lógico, buscamos la rentabilidad de nuestras empresas. Creo que el gremio empresarial debe mirar al país de forma distinta, debemos incorporarnos en la vida política y la vida del Estado de todos los días, ya no más vivir situaciones en paralelo, de las famosas cuerdas separadas. Hemos entendido que los gremios tenemos que estar presentes en la actividad diaria de la nación. Por lo tanto, nuestro rol será incorporarnos y continuar con la línea del rostro social del empresario. Es un tema que creo necesitamos relevar. O sea, nosotros como empresarios no podemos estar viviendo de espaldas a lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestros entornos. Hablamos nosotros ahora de una industria sostenible manufacturera. Eso es lo que queremos crear. Una industria manufacturera que sea amigable con el medio ambiente, respetuoso con la sociedad y, por supuesto, generar valor también, ¿no? Señor Salazar Nishi, buenos días y felicitaciones por su elección. Va a reemplazar usted a Ricardo Márquez, que ha tenido varios mandatos y que ha verdaderamente luchado por los empresarios y la creación de empleo durante los años duros de la pandemia, ¿no? Usted entra, como dice, con una actitud renovadora. Y yo veo que usted subraya que tiene una agenda de desarrollo que se basa sobre todo en la creación de empleo formal. Y yo quisiera que nos explique qué es lo que se debe hacer para que este bello objetivo pueda ser realizado, es decir, que los peruanos no tengan una tasa de informalidad laboral superior al 70% de las más altas del mundo, sino que tengan un trabajo decente, es decir, con los derechos que vienen junto a la remuneración. Correcto. Brevemente, la informalidad en el país ya alcanza el 77-78%, es escandaloso, y lo que siempre digo cada vez que tengo oportunidad de mencionar, esto es un número que hace mucho daño al país, sin embargo, ya no son titulares, ya no llama la atención, ya nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto? Nos acostumbramos a vivir en un país informal y eso hace mucho daño. Ningún país que pretenda salir del desarrollo y caminar por el camino de la OECD puede estar teniendo informalidades tan altas. Para esto, el empleo formal, digno, necesita ser trabajado. Necesitamos tener orientación hacia el trabajo formal, cosa que yo no he visto en los últimos años, y yo diría en los últimos gobiernos. Los ministerios de trabajo y promoción del empleo, diría yo, que se quedaron en su primera etapa del nombre del ministerio en solamente trabajo y no promover el empleo. No se puede promover el empleo con normas que lo único que hacen es rigidizar más el tema laboral, la legislación laboral, y ahuyentan a la formalidad. En la sociedad nosotros creemos que la industria, por ejemplo, es un camino muy bueno para generar empleo formal. Y para ello estamos buscando dinamizar las economías en las regiones, creando industria, llevando la industria manufacturera a las regiones. No puede ser que Lima concentre más del 60% del PBI manufactura y quien le sigue en el rango segundo puesto del PBI manufactura lo tiene Ica con escaso 6.5%. O sea, hay una brecha enorme que se tiene que cerrar. Y eso se hace con inversión. Carlos. Señor Salazar, ¿cómo está? Buenos días. Yo quería referirme en este contexto de coyuntura política y económica al tema de los conflictos sociales y básicamente con lo que está pasando en las Bambas. ¿Esto en qué repercute en la imagen del país en cuanto a la recepción de inversiones? Porque la situación, inclusive a nivel internacional, está bastante complicada. Le pido que la respuesta, por favor, nos la brinde después de escuchar a nuestros anunciantes.
Volvemos a ampliación de noticias, 8:19. Estamos conversando con el presidente electo de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nishi. Él asume el próximo jueves 9. Señor Salazar, a ver, mis preguntas son dos concretas, para respuestas concretas también, sobre el conflicto de las Bambas. Uno, ¿usted cree realmente que el gobierno tiene la intención de solucionar este conflicto? Hasta el momento eso no se ve, no hay diálogo, lamentablemente, y las situaciones de violencia están ocurriendo en la zona. Y en segundo lugar, ¿cuál es el mensaje que proyecta el gobierno y el Congreso con iniciativas? Ayer se ha conocido una, por ejemplo, para crear una empresa estatal de las Bambas, nacionalizar la explotación de cobre. Entonces, ¿esto qué genera en cuanto a imagen para el país y la proyección hacia los inversionistas? Correcto, a ver, genera pésima percepción. En efecto, yo trato de ser objetivo y no caer en la subjetividad. Si me preguntan si el gobierno tiene la intención de resolver el problema en las Bambas, yo diría, lo que yo observo, veo, es que han pasado 50 días de crisis, las comunidades siguen, el tema social sigue muy convulsionado, la minera no puede operar, se está perdiendo millones diarios, y no se ve absolutamente ninguna acción del gobierno que pueda llevar alguna solución a la zona. Por lo tanto, esto ha traído mucho perjuicio para la economía nacional. No puede ser que mientras que hay oportunidades, como que hay amenazas, pero hay oportunidades que nos traen como el alza de las materias primas, ¿no es cierto?, de los minerales, que Perú debería estar aprovechando en este momento, porque quieras o no, y lo que no quieran reconocer algunos, el Perú es un país minero y jala una cadena de valor muy buena a nivel de manufacturas, de proveeduría de la minería. Todo esto está detenido. Yo ayer escuchaba una entrevista en este medio que hay 75.000 familias que están directamente perjudicadas con este tema, y hay una indolencia de parte del gobierno sobre la actitud. Perdón, le preguntaba sobre la intención o no del gobierno porque, a ver, tras esta demora en la resolución del conflicto surge este proyecto de nacionalización. O sea, evidentemente hay aquí una situación de coincidencia que preocupa, ¿no? Sí, y las coincidencias, desgraciadamente, van acompañadas de otras evidencias. Entonces, todo hace suponer que este es un tema que podría estar de alguna manera concertado. Bueno, dejémoslo en el campo de la especulación. Lo que sí es concreto es que no hay reacción del gobierno, los problemas continúan, se está agravando la situación económica en el Perú y no vemos visos de salida y necesitamos... ¿Y este proyecto de nacionalización qué opina? Que es imposible, es imposible. No es viable, no es pertinente, va contra todos los principios de nuestra economía social de mercado. Pese a estos obstáculos que se presentan en la vida política y que impactan en los inversionistas y en la empresa privada, ¿qué diagnóstico nos puede hacer acerca de la industria? ¿Hay algún sector en el que en estos tiempos le haya ido bien? ¿Alguna mirada positiva? Bueno, podemos rescatar que el crecimiento del PBI manufactura en lo que va del primer trimestre está en 2%, es positivo, respecto al mismo periodo del año pasado. Y esto impulsado básicamente por el sector textil, exportador, por ejemplo, que le está yendo bien. También el tema del sector metalmecánico también ha crecido. Este tema de la nueva normalidad está provocando consumos de la población. O sea, hay una cierta dinámica. Y para ser más exactos, el sector no primario manufacturero ha crecido 5.5%. ¿no? O sea, y el promedio es 2, porque quien cayó fue la primaria. Son las que han crecido en 5%. Básicamente han sido jalados por textil y metalmecánico. Textil y metalmecánica. Y por el contrario, ¿a quiénes le ha ido mal? En el sector primario. Por ejemplo, tengo entendido que son las exportaciones de productos primarios. Uh-huh. Por otra parte, señor Salazar, usted es un dirigente empresarial que viene de la industria del plástico, pero es una persona comprometida con el desarrollo sostenible hasta el punto de que lo han elegido responsable de la Alianza del Pacífico para la Economía Circular. Explíquenos qué objetivos se han ido perfilando en torno a este concepto y cómo lo definiría usted para quienes no estén familiarizados todavía con un concepto como el de economía circular que está llamado a ser cada vez más importante. Es correcto. Yo siempre, y que puedo, lo explico de forma más gráfica. La economía circular es el vehículo que nos va a conducir de forma más rápida a lo que es la sostenibilidad.
Y si entendemos lo que es la sostenibilidad, es que tengamos una inversión, una empresa, un desarrollo que sea amigablemente responsable, que sea socialmente responsable y que genere rentabilidad. Esas tres dimensiones nos llevan a la sostenibilidad y no hacen otra cosa que replicar lo que las 17 ODS de la ONU sacadas en el 2000, desarrollo, sí. Exacto, los objetivos de desarrollo han sido emitidos en el año 2015. Entonces, ese tránsito, la economía circular es un vehículo perfecto porque lo que busca es que desacoplar el crecimiento económico con el consumo de los recursos naturales. Todos sabemos que si queremos mantener este modelo lineal que no da para más, en el año 50 necesitaríamos 3 planetas Tierra para poder dar esos recursos. Por lo tanto, no es sostenible. ¿Qué necesitamos hacer? Que las industrias aprendan a diseñar bajo conceptos y códigos ecológicos. Hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y tendrán un gran signo de interrogación sobre qué es exactamente la economía circular. No sé si podría poner un ejemplo. A ver, la industria nacional está trabajando mucho en diseñar productos que sean reutilizables. Ajá. Eso es hacer economía circular. ¿Para qué? Para no gastar más materias primas. La industria nacional, y eso hay que decirlo con mucho orgullo, somos el primer país en la región que ha sacado una botella de PET 100% reciclada para consumo de agua. 100% reciclada. Primer país de la región. El primer país de la región. Y lo que pide la ley de plástico de un solo uso es tener 15% reciclado. Nosotros ya le llevamos mucha ventaja a la ley. O sea que la Eso ley es hacer que economía fue tan circular. discutida en su momento ha sido finalmente positiva. Es correcto. Y lo dice un empresario del plástico. Seguro. Y es más, la ley de plástico de un solo uso fue trabajado con nuestra comisión, nuestro comité de plástico, nuestra comisión de economía circular en la Sociedad Nacional y de de ahí el Industrias. éxito, porque todos se sentaron en la mesa a discutir esta ley. No fue una ley unilateral. Yo recuerdo después de muchas discusiones en el Parlamento también, ¿no es cierto? Y acordémonos que la hoja de ruta del tránsito de la industria manufacturera a la economía circular fue emitida en la Sociedad Nacional de la Industria, con la ministra del Ambiente en su momento. O sea, los industriales estamos comprometidos con una industria sostenible, y eso hay que decirlo, no es noticia, no sale. Lamentablemente, y lo conversábamos hace un rato, lo que sale de los empresarios es el rostro duro, el rostro del mercenario, del que quiere hacer riqueza solamente, cuando no es así. Los industriales, que además somos un tipo de empresario distinto. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar la materia prima, a usar recursos, somos quizá un poco más sensibles en ese tema, ¿no? Señor Salazar, quisiera trasladarle una pregunta que se aplica mucho al espectro político, pero también no sé si esto tiene influencia en el ámbito económico. Y hablo justamente de el silencio del presidente y la falta de explicación de los principales representantes del Ejecutivo. No solamente en el tema de los conflictos sociales, como le refería, sino también, por ejemplo, a una estrategia adecuada en el tema de la crisis alimentaria, en el tema de los precios y en otros aspectos que pueden dar una mala imagen al país. ¿Usted cree que este silencio del presidente y del Ejecutivo en términos generales genera inestabilidad económica? A ver, la inestabilidad económica deriva de la falta de confianza. La falta de confianza deriva por los hechos que estamos viviendo en el país y sin un liderazgo concreto en un gobierno. Yo sí creo que el presidente debería exponer más sobre lo que está haciendo, queriendo hacer con el país, porque los pobladores, los gremios, los empresarios, todos en el país tenemos un gran signo de interrogación en la cabeza hacia dónde estamos caminando. Esa incertidumbre ya golpeó las inversiones. Sí. Las inversiones ya están en cero y a pesar que el BCR dijo que este año vamos a estar en cero, yo estimamos nosotros que vamos a estar en negativo. Eso no puede pasar. ¿Para usted el presidente no muestra liderazgo? Yo no veo un liderazgo en el gobierno. ¿Y usted considera que algunas propuestas, no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso, como lo han considerado otros especialistas, están perjudicando o, entre comillas, petardeando la economía? Yo diría que hay agentes que quizá estén tratando de aprovechar momentos de conflicto y generar quizá algún tipo de conflicto para sacar provecho de ello. Yo creo que lo que el Perú necesita es un liderazgo firme que nos diga hacia dónde estamos caminando y que no nos diga, por ejemplo, ante un tema de hambruna que todo el mundo está preocupado y un tema de alimentación, que nos digan que la hambruna va a ser un problema de los ociosos. O sea, yo creo que lo que necesitamos es generar confianza en la población, que tenemos buenos dirigentes en nuestro país. A ver, cuando hay tempestad, una gran tempestad en un océano y uno está en un barco, lo que necesita es un buen capitán, alguien que sepa
afrontar esos vientos cruzados, esas tempestades para poder conducir el buque a un buen puerto. Yo lo que veo es falta de liderazgo actualmente. Muy bien. Señor Salazar, quería preguntarle, robándonos tiempo, sobre la formación de los jóvenes. Usted es una persona comprometida con Senati, es responsable que es uno de los grandes logros de nuestro industrial. Díganos una palabra sobre la formación de esos jóvenes que quizá no tienen una buena orientación de cómo escoger la carrera que les va a permitir insertarse bien en el mundo laboral. Correcto, en efecto, el Senati está haciendo una labor maravillosa en la formación de técnicos, que es lo que necesita el Perú. Y lo comentaba hace un ratito con ustedes, en que a veces las industrias contratamos profesionales, ingenieros para que hagan labores técnicas, porque lo que falta y lo que hay mucha demanda en las industrias es técnicos calificados. Y para eso Senati los forma excelentemente. Entonces, aquí el tema va en orientar o reorientar nuestro mercado laboral, nuestro mercado educativo. Los jóvenes necesitan prepararse técnicamente, las industrias necesitamos formación técnica y el Perú no está muy valorado el sector técnico. Se ve la universidad como una panacea cuando en realidad ya hemos visto, pues a veces inclusive estafan a los muchachos. Correcto. Señor Salazar Nishi, Jesús Salazar Nishi, el presidente electo de la Sociedad Nacional de Industrias, dando su primera entrevista aquí en RPP. Él va a asumir el cargo a partir del próximo jueves 9. Así que le deseamos muchos éxitos y ya tendremos oportunidad de conversar nuevamente. Muchas gracias.